buscando el material, la pantalla que quiero. Compartir con ustedes, que es la misma que estábamos viendo, ¿no? Sobre la unidad 7 habíamos llegado hasta los riesgos que corren los bancos en su negocio, ¿no? Vamos a detenernos, vamos a explicar este punto, ¿no? Bien, ahí estamos, ¿no? Bien, están viendo ustedes en la pantalla la... A ver, un segundito que hay gente que... Hecho eventual, efecto. Económico negativo, ¿no? Riesgo como, esto es riesgo como un daño probable, un daño al que podemos medir la probabilidad.
Y esta es la concepción, esto es el concepto normalmente usado en la banca, ¿no? Riesgo como un daño probable. Pero también está el otro concepto de riesgo, que es como resultado diferente, no le devuelvan los préstamos a tiempo o totalmente, ¿no? Pero también existe el riesgo de descalce, o sea, son dos grandes categorías, el riesgo de incobrable y el riesgo de descalce en plazo y de descalce en tasa. ¿Qué significa descalce en plazo? Significa que el banco presta a un más largo plazo que el de captación de los depósitos. Es decir, si yo banco presto en promedio a 2 años de plazo y tomo los fondos en promedio a 30 días, con depósitos a 30 días, o sea, ¿qué ocurre si los depositantes, por miedo, retiran sus fondos? Con lo cual, yo cada 30 días tengo que conquistar, tengo que mostrar que soy muy confiable a los depositantes para que vayan renovando y hasta llegar a obtener la devolución de los fondos. Es decir, el descalte significa que no se renueven los depósitos, por ejemplo, los plazos fijos, ¿no? Esto es muy común en la banca, ¿no? El hecho de que capto a un plazo mucho menor al que presto. Pero también está el riesgo de descalce en la tasa de interés. Se llama más típicamente riesgo tasa de interés. Que esto se da cuando presto a tasa fija eh, y capto los fondos a tasa variable, ¿no? Presto a tasa fija y capto depósitos en plazo fijo, por ejemplo, a tasa variable. Entonces, el riesgo es que la tasa variable explote hacia arriba, que la tasa variable aumente sustancialmente y por lo tanto me puedo encontrar con que en mis préstamos estoy cobrando una tasa de creación secundaria de dinero, ¿no? Es decir,
por los bancos pasa la creación secundaria de dinero, como ustedes vieron en economía, y ellos son los que sostienen gran parte de la oferta monetaria, ¿no? Entonces, hacen a la estabilidad de la economía, los bancos juegan un papel muy, muy importante en esa estabilidad de la economía. Por eso es esencial la solidez y la estabilidad del sistema financiero para mantener el crédito y también para la mantención de la oferta monetaria. El sistema financiero está regulado por la ley 21.526 y por el Banco Central. Entonces, la esencia, como ya decíamos, es la intermediación en el crédito, ¿no? O sea, tomar depósitos, guardar una parte de ellos bajo la forma de hace muchas décadas, todavía no superada. Entonces, eso
es lo que justifica el esfuerzo social, también ayudado por la Nación y por el Banco Central, de sostener el banco hipotecario, ¿no? Banco que está muy especializado para apoyar líneas de crédito muy frecuentemente blandas en plazo, blandas en tasas, y que si las dejaras al libre juego de la oferta y la demanda, no existirían esas líneas para la vivienda en cuanto a plazos y tasas. Por eso se crea esa entidad para favorecer el desarrollo de la vivienda. Es un fin social. Lo mismo que los bancos de inversión. Los bancos especializados en inversión, a ver, en la Argentina el único banco de inversión importante que existe y que subsiste de servicio, es nacional, ¿no? Con un fuerte apoyo de la nación, y está puesto para ganar y sostener mercados externos, ¿no? Fíjate vos que los bancos comerciales tienen todas las facultades para dar créditos hipotecarios o créditos de inversión, pero los dan en muy escasa medida. Los dan en muy escasa medida porque simplemente tienen otros mejores negocios. No es su mejor negocio. Ese es el sentido. O sea, cuando se quiere fomentar algo que es de alto interés para la nación, a veces puede ser para una provincia también, ¿eh? O sea, hay provincias que tienen su banco de inversión pequeño y lo hubo históricamente. En nuestra región existió durante un par de décadas, fueron décadas del 70 y del 80, existió un banco de inversión que fue exitoso, se llamaba Cofirene, pero luego, o sea, sus líneas eran blandas y que llegó a tener un nivel blanda en el sentido de plazo, largo plazo y bajas tasas, pero llegó a tener un nivel de morosidad que lo hizo sostenible para las provincias del NEA, ¿eh? Entonces, esta es la razón por la cual son pocos los bancos de inversión, ¿eh? No sé si contesto tu pregunta, Carlos, ¿eh? Sí, en realidad el sistema Sí, sí, bancario, muchísimas el gracias. sistema financiero, si lo dejas actuar sin una regulación muy fuerte del Banco Central, termina siendo un monopolio o un oligopolio. Con total seguridad en la Argentina, sin una regulación muy fuerte, muy técnica, como es la del Banco Central y como debe ser, hoy tendríamos máximo 5 bancos en todo el país, 5 entidades financieras, y quizás de día 3, ¿eh? Que se reparten en el mercado con grandes márgenes, con grandes márgenes. El financiamiento PYME prácticamente no existiría, ¿eh? Me voy explicando. Entonces, por eso la regulación del Banco Central genera competencia sana para la sociedad, ¿eh? Y se generan algunas figuras especializadas para conseguir determinados objetivos netamente sociales como el banco hipotecario u otros de competencia externa como son los de inversión. ¿Ah? Carlos, ¿te contesté? Sí, Carlos, sí, muchas bien, gracias. gracias a vos. Bien, sigamos un poco más, por favor. Entonces, las operaciones bancarias se clasifican, y ustedes lo van a escuchar mucho en su trabajo, operaciones activas, operaciones pasivas y operaciones neutras. ¿Qué es una operación activa? La operación que está en el activo del banco. Operación activa se llama activa porque está en el activo del banco. ¿Y cuáles son los activos del banco? Los préstamos. Los préstamos que dan a empresas y particulares, ¿eh? Entonces, toda operación activa es aquella que constituye préstamos. Operaciones pasivas son aquellas que están en el pasivo del banco. Entonces, ¿cuáles son los pasivos del banco? Los depósitos, porque el banco debe los depósitos, debe a los particulares, empresas, gobiernos que le depositan. Las operaciones pasivas en un banco es todo aquello que debe el banco.
Y las operaciones neutras son aquellas que no comprometen significativamente ni activos ni pasivos, son esencialmente servicios que presta el banco, ¿no? Como servicios de custodia eh, o servicios de asesoramiento, ¿no? Bien, préstamos bancarios más típicos. Acá, en realidad, esto sería interminable. Estamos en la lista, simplemente enunciamos los más comunes. Adelantos transitorios en cuenta corriente o acuerdos en descubierto. Pueden ser, esto significa, se suele decir en el vulgo, en la calle, quedarse en rojo. Porque antiguamente los bancos, cuando uno sobregiraba, te mandaban el resumen con tinta roja. Adelantos transitorios significa que yo gire cheques por más de lo que tengo en la cuenta. Y esto puede ser, hay de dos tipos, con acuerdo o sin acuerdo. Con acuerdo significa que yo, empresa o particular, llegué a un convenio con el banco, donde el banco me dice, usted puede girar en descubierto hasta tal importe. Típicamente se hace por 6 meses, ¿no? En estos 6 meses usted puede girar en descubierto de acuerdo a sus ingresos. El banco admite que usted pueda girar en descubierto, por ejemplo, hasta 500.000 pesos. Usted va a pagar intereses, el que tenga ese acuerdo va a pagar intereses en la medida que use esos fondos, en la medida que queden descubiertos. Te recuerdo, repito, quedar en descubierto implica, es un costo alto, es un préstamo caro, pero se usa en la medida en que uno tenga desfasajes transitorios. O sea, esto es muy importante en los momentos de gran crecimiento. Gran crecimiento en que uno, para atender la demanda, tenés un requerimiento urgente de capital de trabajo por una semana y lo financiás con descubierto, con acuerdo. Eso hay que preverlo. Entonces haces el acuerdo y la tasa de interés es alta, pero razonable. Hay otra forma de adelantos transitorios que es sin acuerdo, sin acuerdo, sin acuerdo. O sea, tuve un hecho imprevisto, tengo que pagar, y simplemente lo que hago es, le aviso al gerente del banco, le digo, gerente que se llame José, por ejemplo, José, mirá José, necesito liberar un cheque de 200.000 pesos, sé que no tengo los fondos, sé que no tengo acuerdo, que estoy excedido en el acuerdo, por favor sosteneme esto porque se me incendió un depósito, por ejemplo, ¿no? Entonces, el banco me sostiene, paga el cheque, pero ¿qué ocurre? La tasa de interés es muy superior. Típicamente es el doble del adelanto transitorio con acuerdo. Típicamente es el doble, o sea, y es 3 o 4 veces más que una tasa de un préstamo personal, por ejemplo. No sé si me explico. O sea, en el endeudamiento bancario, lo ideal es prever en función del presupuesto de caja. Repito, puede ser pregunta de examen. En el endeudamiento bancario, lo ideal es prever en función del presupuesto de caja. Si vos ya vas a prever una inversión o vas a prever un déficit, prever cómo lo vas a financiar. Lo ideal es con préstamos. Préstamos a baja tasa de interés. Pero si vas a tener necesidades transitorias por unos días, producto de que estás creciendo, bueno, llega a un acuerdo. Llega a un acuerdo para adelantos transitorios. Eso te permite un buen financiamiento, carito, carito, pero es para usarlo por días. El uso de los descubiertos sin acuerdo es terrible, es muy caro, ¿no? O sea, es una situación de emergencia. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, digamos, otra forma de préstamo común son los descuentos de documentos. Descuento de documentos que significa tengo una cartera de cuentas por cobrar, simplemente descuento en el banco que significa
el banco me anticipa los fondos, descuento de documento, el banco me anticipa los fondos. ¿Qué quiere decir? Que si mis clientes, los que me deben a mí, que firmaron el documento, si mis clientes, los que me deben a mí, los que firmaron el documento, no pagan, soy yo el que tengo que pagar al banco. O sea, el descuento de documentos, el banco tiene, por un lado, la creencia contra el cliente, pero si no paga el vencimiento, automáticamente puede venir contra la empresa que descontó los documentos. Esto es muy diferente de lo que vamos a ver hace un rato del factoring, es otra cosa. Descuento de documentos es un anticipo de los fondos. Préstamos personales. Préstamos personales significa que una persona, física o jurídica, firma documentos, típicamente pagarés, a cambio de los cuales les dan un préstamo. Con garantía personal. Garantía personal, los préstamos personales. Se llaman personales porque la garantía es personal, ¿no? Debido a una relación con el banco y el conocimiento del banco de mi actividad. En los préstamos prendarios significa, bueno, ya sea porque hay cierta desconfianza o porque hay desconocimiento, por la razón que sea, el banco quiere acotar los riesgos, limitar los riesgos, entonces asume una garantía prendaria, o sea, sobre bienes móviles, típicamente rodados. Yo entonces, empresa, quiero comprar 5 camiones nuevos, el banco me lo financia en un 70%, bueno, la garantía casi seguro, muy probablemente sea prendaria. Simplemente, si no pago, el banco se queda con los camiones y los vende, los remata. Algo parecido pasa con los préstamos hipotecarios, que significa la garantía es allí una hipoteca, o sea, sobre inmuebles, ¿no? Que típicamente son importes significativos y plazos mayores, ¿no? ¿Estamos hasta aquí? Bien, en un minuto más o menos se va a cortar la comunicación. Ahí nos tomamos un recreo de 2 minutos, solo 2 minutos, para probar el mate o cosas así. Y seguimos en el mismo link. Algo extremadamente importante, chicos, por favor, importantísimo, pregunta segura de examen. ¿Cómo se mide el costo financiero de un préstamo? Sobre todo en los préstamos complejos, en los préstamos que tienen muchos ingredientes, comisiones, gastos que vos nunca hubieras hecho salvo para tomar ese préstamo. ¿Cómo se mide? Por la TIR del flujo de fondos del préstamo. La TIR del flujo de fondos del préstamo. O sea, ¿cómo tenemos que calcular el costo financiero real de un préstamo de cualquier tipo y sobre todo cuando son operaciones complejas que me dan un desembolso hoy, pero otro dentro de 15 días y que además tengo distintos
Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Mientras seguimos avanzando, recibiendo a sus compañeros. Quiero destacar este papel de cómo se calcula el costo de un préstamo. Por supuesto, aquí se aplica todo lo que ustedes han visto en matemática financiera, pero a veces los préstamos son realmente complejos, tienen varias partes, varios desembolsos, costos que no implican, que en realidad son formas de disfrazar la tasa de interés, en el sentido de que te obligan a inmovilizar una masa de fondos, o en el sentido de que te ponen algunas comisiones o supuestos servicios que vos jamás contratarías y los aceptás solamente porque si no, no te dan el crédito. O sea, todos esos costos que vos no necesitas y no adquirías, salvo porque son básicos para que te den el crédito, son parte de la tasa de interés. Y tenés que, se calcula el costo a través de la TIR, como ya dijimos, la TIR de los flujos de fondos del préstamo, ¿no? Esto se aplica para cualquier tipo de financiamiento ajeno. ¿Alguna pregunta ahí? O sea, para cualquier, ojo, pregunta y la respuesta, pregunta que puede ser de examen. ¿Cómo se calcula el costo? ¿Cómo se calcula el costo financiero real de una operación financiera compleja, ya sea por préstamo, por factoring o pongan el nombre que quieran, por la TIR? Por la TIR. Ya vamos a ver que hay una excepción que vamos a ver un ratito, que es el leasing, donde no podemos calcular la TIR. Ya vamos a ver esto en un ratito. No podemos calcular la TIR porque no hay inversión inicial. Pero costo financiero de una operación compleja es a través de la TIR. Eso no nos podemos olvidar. Bien. Bien. Luego hay por ahí gente que está charlando otros temas. Por favor, bajen el micrófono o anúlenlo. Aquellos que quieran participar, por favor, simplemente abran el micrófono y hablan. O si quieren, levanten la mano en la... y bueno, y ahí sí, para mí sus preguntas, sus comentarios son muy bienvenidos. En realidad son muy importantes, los necesito, ¿no? Bueno, entonces, no es el tipo de banco. estábamos en... ¿cómo se calcula el costo de préstamo a través de la TIR? ¿Están viendo ahí? Bueno, vamos a ver algunas operaciones especiales, concretamente el factoring. El factoring. ¿Qué quiere decir factoring? Factoring es una operación de compra-venta de una cartera de... Profe, no se ve su pantalla. A ver, veamos. Gracias por Ahí avisar. está, gracias. Bien, perfecto. Bien. Bien, factoring. Esto tiene que tenerlo bien claro. O sea, factoring es una operación de compra-venta. Compra-venta de la cartera de créditos. Entonces, ¿qué significa compra-venta? Vos sos una zapatería grande, tenés 50 sucursales de zapatería, y trabajás mucho con el Banco Provincia de Corrientes. Y entonces, concretamente, el banco ya sabe quién sos, sabes cómo operás, y entonces vos le llevas todos los meses 1000 facturas por un importe de 1 millón de pesos. Entonces, concretamente el banco las analiza rápidamente y te las compra. Compra. ¿Qué quiere decir te las compra? El dueño es él. ¿Quién asume el riesgo crediticio? Él te las compró. Y si yo, el zapatero, no pago, no tenés nada que pagar. Vos le vendiste. ¿Se entiende? Esta es la operación de factoring, es compra-venta. Ese es el factoring puro. Yo, zapatero, tengo mi cartera, todos los meses se la vendo al banco. El banco me cobra una comisión por el servicio
más otra comisión por la cobranza que él va a tener que asumir, más la tasa de interés por adelantarme los fondos. Y yo me libero del tema. Este es el factoring puro. Pero también puede ocurrir que el banco me exige, porque no nos conocemos tanto, porque hay otros riesgos, que yo asuma la garantía de esa cartera, ¿no? Entonces, bueno, eso es ya una variante del factoring que lo asemeja, lo pone más cerquita del descuento de documentos, ¿no? Pero no sobre un documento, sino sobre una cartera. Es decir, acá tenemos en este dibujito que ustedes están viendo, el deudor significa el que compró la mercadería en una zapatería, el cliente, los zapatos, el que se compró los zapatos a crédito. Ese firmó un... Y dice que toman pedidos a las 3 de la tarde, no, que mañana se lo van a dar. Un documento a pagar que puede ser cualquier forma de... Típicamente es un pagaré, una factura conformada. Entonces, la empresa tiene esa cartera, ese conjunto de documentos. El cliente se refiere a la empresa que va y se acerca al factor, a lo que se llama factor. Factor es la compañía de factoring. Típicamente se llama factor. La compañía de factoring que puede ser un banco o no. Es una figura que en otros países suele ser una figura especializada, diferenciada de los bancos. Entonces, en definitiva, el factoring lo que hace es al crédito suma un servicio, porque realmente libera al comerciante del esfuerzo de crédito y del esfuerzo de administración de su cartera. Entonces, le da financiamiento en cuanto anticipa el cobro, le da protección crediticia, en el sentido de que el riesgo lo asume el factor o el banco que hace la operación, y asume ese banco o factor todo el esfuerzo de la gestión de cobranzas, ¿no? O sea, esto contribuye a la agilización del comercio, ¿no? O sea, es una operación que a veces es muy usada, ¿no? Entonces, y acá en esta lámina que dice, el factoring puede ser con recurso al cedente, es una cuestión de léxico, con recurso al cedente o sin acción de recurso o factoring puro. Con recurso al cedente quiere decir que yo, empresa, soy garante. Con recurso al cedente quiere decir que yo, empresa, soy garante. Quiere decir que si el cliente, el que me compró los zapatos, no paga, pago yo. O sea, el riesgo de incobrabilidad también lo estoy asumiendo básicamente yo. O sea, lo que hace el banco es un servicio, o el factor lo que hace es un servicio, pero si hay un incumplimiento, yo, empresa, que usé el factoring, tengo que asumir el pagar. Eso es con recurso, ¿no? Quiere decir, conserva un recurso en segunda instancia. El banco, el factor, conserva un recurso en segunda instancia hacia la empresa. Sin acción de recursos, ese es el factoring puro. Y como decíamos hoy, es la compra-venta puro, ¿no? Por lo tanto, el factor es el que asume el riesgo de incobrabilidad. Por eso decimos que los costos que se asumen en un factoring, como ustedes, algunos ya los han visto o lo están viendo, los costos que tenemos que considerar son, por un lado, una tarifa por un servicio, servicio de facilitar las cobranzas, que eso la cobra el factor. El costo de financiación, que es la tasa de interés por el anticipo de los fondos, y otros gastos por la construcción de este contrato de factoring. El factoring se basa en un contrato, ¿no? Honorarios de escribanía, notificaciones a las partes, etc. Todo esto contribuye entonces a los elementos para el cálculo. Otra operación muy importante, estamos hasta acá en factoring, ¿se entiende? Es una operación de servicio más financiamiento muy útil para agilizar el comercio. ¿Se entiende hasta acá? ¿Podemos seguir? Yo tengo una pregunta. Agustín le habla. Sí, Agustín, gracias. Creo haber entendido. Tengo una pregunta respecto al factoring. Lo escucho bien, en todo caso, si me lo pasás por chat. Bueno,
Bueno, el leasing es otra forma de financiamiento. Leasing es otra forma de financiamiento muy usada para cualquier tipo de bienes de uso, ¿no? Particularmente se usa mucho para maquinarias y rodados, ¿no? El leasing se parece mucho a un alquiler, ¿no? Se dice que el leasing es el contrato de uso y goce de un bien, leasing, contrato de uso y goce de un bien sin transmisión de dominio, ¿eh? Es decir, quien ofrece el leasing da el alquiler, un bien como puede ser un gran camión, por ejemplo, o una maquinaria, lo da el alquiler, quien toma ese alquiler paga el alquiler, ¿no? Quien toma ese leasing paga el alquiler y no es propietario. En general es frecuente que el leasing tenga una opción final de compra, una opción final de compra. Al finalizar el plazo de contrato, se puede comprar a un precio preestablecido, ¿no? Es decir, esto es una opción muy común, la de la opción final de compra, ¿no? Pero no es obligatoria, depende de las partes. Entonces, hay, digamos, dos formas de leasing y otra es una variante muy especial. Leasing operativo, leasing financiero y una variante que se llama SALV o Sale and Leaseback. Sale and Leaseback. Venta y luego realquile, eso quiere decir. Pero vamos al leasing operativo. El leasing operativo es un alquiler que ofrece el fabricante o proveedor habitual de esas máquinas. O sea, a ver, John Deere de tractores y grandes maquinarias agrícolas, común que ofrezca esas maquinarias que cuestan más de $300.000 normalmente, fácilmente 1 o 2 millones de dólares, es común que las ofrezcan leasing. El leasing operativo. ¿Por qué se llama operativo? Porque la ofrece el fabricante o el que tiene la concesión de esos equipos en un país o en una zona. Ese leasing operativo, al ser ofrecido por el fabricante, incluye los costos de mantenimiento. ¿Está? O sea, una gran cosechadora que te ofrece John Deere, por ejemplo, esa gran cosechadora le pertenece a John Deere, te cobra el alquiler. Dentro de ese costo de alquiler está también el costo de mantenimiento y de renovación técnica. O sea, el contrato es por 5 años. Si al año cambió la tecnología sustancialmente, te renueva la máquina. Y eso es problema de John Deere. Te renueva la máquina y el costo de mantenimiento es de John Deere. Lo asume. Eso es el leasing operativo. Quiero acotar, por favor, es bastante obvio, pero quiero acotar que el leasing operativo es no solo un instrumento financiero, es un gran instrumento de marketing, es un gran instrumento de marketing de las fábricas, de las empresas que ofrecen estos equipos, o sea, para John Deere en tractores, grandes tractores, cosechadoras, maquinaria agrícola, pero también para las fábricas de grandes camiones como Fiat, Massey Ferguson, Fiat, Volkswagen, Scania, camiones Scania, o sea, yo necesito renovar mi flota y necesito 20 Scania. Es una inversión multimillonaria en dólares. Entonces, una alternativa es el leasing, y es el leasing que ofrece Scania, directamente, la empresa. ¿Se va entendiendo? Leasing financiero es parecido, pero es ofrecido por los bancos o entidades financieras, típicamente bancos. Entonces,
Leasing financiero es muy usado por bancos oficiales, también algunos bancos como Banco de Galicia en la Argentina, sobre maquinaria agrícola, también sobre rodados para uso empresario, comercial. Entonces, yo necesito poner una flota para delivery en este momento, tengo que comprar 20 pequeños vehículos. Entonces, o los compro o los tomo por leasing, usando la línea de leasing de Banco de Galicia. ¿Al Banco de Galicia le interesa, está en la compra-venta de autos? No. ¿Le interesa quedarse con los autos? No, no le interesa cobrar la cuota, es una forma de financiación. Por lo tanto, el leasing financiero, el banco no hace el mantenimiento, no se hace cargo del mantenimiento, no se hace cargo de la renovación tecnológica. Si el contrato es de 5 años y al año cambió mucho el modelo, y bueno, es tu problema que alquilaste. ¿Me explico? Entonces, en ambos tipos de leasing puede haber una cláusula de valor final, o sea, de precio de venta al final, donde se establece un precio de venta al final de la vida del contrato. Que el bien, es una cosechadora, auto, camión, me queda a mí por un precio módico, un precio típicamente inferior al de mercado, que puede establecerse con una cláusula de ajuste o puede establecerse equivalente a otro bien X, a un bien X, para ponerlo en términos reales, pero puede haber o no esa cláusula de valor final. Una condición especial, o sea, hay dos grandes tipos de leasing, el financiero y el operativo. Una condición especial es el que se llama SALV o sale, quiere decir venta, sale and lease back, venda y alquile de vuelta para atrás. O sea, es una forma de garantía perfecta, salve. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una flota, soy una empresa de transporte, tengo una flota de 100 Scania grandes. Esa flota vale, muy fácilmente 50 millones de dólares. O sea, pero bueno, tengo una flota de 100 Scania y necesito los fondos para una inversión, porque tengo que competir con empresas brasileñas que típicamente tienen 2.000 Scania. Y yo tengo 100 y soy importante en Argentina, pero vienen los brasileños, están entrando y tengo que competir. Bueno, ¿cómo consigo los fondos? Bueno, puede ser con un saldo, o sea, quiere decir, le vendo a Scania o le vendo a Fiat o le vendo a un banco los 100 camiones, ¿quién me los vuelve a alquilar? O sea, me da los fondos, es un préstamo en realidad con una garantía absoluta. ¿Por qué garantía absoluta? Porque si no cumplo, no se ejecuta nada. Los camiones ya son del banco. ¿Me explico? Pero a mí es una operación rápida, de garantía total, donde yo obtengo rápidamente liquidez para hacer una operación urgente que para mí fuera prioritaria. ¿Se entiende hasta acá, chicas, muchachos? Entonces, voy para atrás un poco. Si nosotros dijimos, ¿cómo se evalúa un préstamo? ¿Y qué dijimos cómo se evalúa un préstamo? Por la TIR. La TIR. Y en el caso del leasing, ¿es una forma también de financiamiento? Sí, pero no es un préstamo. ¿Por qué no es un préstamo? Porque en realidad no hay un capital, no hay un desembolso inicial. O sea, en el leasing se te entrega un bien, pero no hay un desembolso inicial. Por lo tanto, como no tenés en el momento cero, no tenés desembolso inicial, no se puede calcular la TIR. Entonces, vos para poder comparar, en el caso del leasing, ¿cómo comparás cuál es el financiamiento más conveniente? Ojo, pregunta de examen, pregunta segura de examen, luces rojas, muy importante. En el leasing, ¿cómo se calcula cuál es la forma de alternativa más conveniente? Tengo que incorporar 10 camiones.
me ofrecen un leasing operativo, Scania. El leasing financiero, Banco Provincial Corrientes. Pero además me ofrece directamente un financiamiento de un proveedor, una concesionaria local. Entonces tengo tres posibilidades. ¿Cuál es la que más me conviene? Tengo que sacar el BAN del capital propio. BAN del capital propio. Repito, pregunta examen. ¿Cómo se calcula el financiamiento más conveniente cuando evaluamos el leasing? Por el BAN del capital propio. Como en realidad son los mismos equipos, los mismos 50 camiones. Los flujos operativos de ingresos y egresos son los mismos. Los flujos operativos son los mismos, por lo tanto, lo que varía son los flujos financieros. Por lo tanto, formulo la pregunta y la respuesta. Como los flujos operativos son los mismos, ¿cómo se calcula la financiación más conveniente? Por leasing, por el BAC del capital propio, BAC del capital propio, BAC del capital propio, valor actual de los costos del capital propio. Ustedes saben que el BAC, ¿cuál elijo? Aquel que tenga el menor costo. ¿Está? Yo elegiré la alternativa que tenga el BAC menor. ¿Se va entendiendo? ¿Hasta acá? Ok. Bien, entonces, bien, y con esto entonces estamos terminando la unidad 7, referida a operaciones típicas dentro de sistemas financieros, es decir, el negocio bancario, donde hay una intermediación. ¿Por qué intermediación? Porque hay una entidad que es el banco, que capta depósitos del público, guarda un poquito del encaje o efectivo mínimo y presta el resto. Está regulado por Banco Central. Vamos a pasar ahora a otro tipo de operaciones, donde, a ver un segundito que voy a ver algunos chats. Sí, ok, perfecto. Entonces, vamos a pasar al mercado de capitales. En el mercado de capitales la historia es otra. En el mercado de capitales no existe tal intermediación. En el mercado de capitales, quiero explicarme primero, en el mercado de capitales se juntan el inversor y el tomador. Se juntan simplemente y hacen su operación. Y existe un facilitador. Existe un facilitador. Es como una especie de... digamos, exactamente su facilitador, alguien que junta las partes y que cobra una comisión por esto. O sea, en el mercado de capitales no hay intermediación, sino que hay un comisionista. Comisionista. ¿Cómo se llama ese comisionista? En el mundo se llama broker. Broker. Broke en inglés es quebrar. Quebrar. Se quiebra algo. ¿Qué se quiebra? El hielo de relación. Le presento, hace falta hacer un negocio, lo presento a Juan, que tiene muchos ahorros, no sabe en qué invertir, y le presento a Jorge, que tiene un gran proyecto y necesita fondos para financiarlo. Los presento, los ayudo y me llevo una comisión. Este rol de comisionista son los agentes de bolsa. Los agentes de bolsa. Y eso es el mercado de capitales. Entonces, para ser muy claro en esto, por favor, yo les quiero recomendar en este punto, hay un video, tienen ustedes, o sea, todo el material de la unidad 8 está puesto todo el material de la unidad 8 está puesto en el aula virtual. Pero hay un video
de 2 minutos 30 segundos, 2 minutos y medio exactamente, 2 minutos y medio, que se llama ¿Cómo funciona el mercado de capitales? Y es de la Comisión Nacional de Valores. Véanlo 3 veces, porque explica con mucha didáctica cómo funciona. Que en realidad hay 2 partes y que lo junta un especialista. En realidad, aparentemente se habla de bolsas porque el señor que empezó con esta operatoria se llamaba, diríamos, el señor Bolsa. Su apellido era Burs en Rotterdam en el año 1500 y pico. Burs, que quiere decir bolsa en francés. Era un ex capitán que se dedicaba en Rotterdam, que era en ese momento el principal puerto del mundo, se dedicaba a vender cerveza, tenía un bar exitoso. Y entonces en esa cervecería juntaba a los capitanes que venían de una expedición exitosa con mucho dinero, con aquellos capitanes que tenían un proyecto de expedición. Los juntaba, les vendía cerveza, les cobraba una comisión y facilitaba la operación. Y así nacieron entonces el señor Burs. Bueno, luego se agrandó y nació la primera bolsa, que fue la de Rotterdam. Más o menos hasta que, más o menos allá por 1807, se creó la Bolsa de Buenos Aires. Y a pesar de todo esto, nosotros todavía no arrancamos, ¿no? Bien, o sea, por favor vean ese video, es muy importante. A ver, un segundito, por favor, quiero mostrarles. Quiero compartir con ustedes un material, un segundo. Acá estamos. Bueno, esto es también este material de la unidad 8, gestión de mercado de capitales, está ya en el aula virtual, es un material de 160 páginas que fue elaborado el año pasado por la profesora Berta Roth y por también María de los Arcos Martínez. Es amplio, pero aquí vamos a tratar de poner énfasis en los detalles más importantes. Explicarlo y poner énfasis en los detalles más importantes. Es un pequeño librito que ustedes tienen que conocerlo. Les sugiero, por favor, que de acá a la próxima clase lo vean todo. Acá está todo el contenido de lo que ustedes tienen que saber de mercado de capitales. Hay otro material en el aula virtual, hay un material sobre cómo funciona el mercado de capitales en la Argentina, de la Comisión Nacional de Valores. Es un material corto, 10% que o sea, tiene 16 páginas, y además es oficial, es excelente. ¿Ya? Pero por ahí es más técnico, más complejo de leer. O sea, tienen que verlo. Los dos son parecidos, complementarios, pero por favor véanlo, anoten sus dudas para terminar de revisar este tema en nuestra próxima clase. Lo que interesa de esto es, en primer lugar, que en el mercado de capitales, como dijimos, no hay tal intermediación, sino que hay una tarea de corretaje o de comisionistas para juntar las partes. El mercado de capitales, a diferencia de los mercados del dinero, se especializa en operaciones que están orientadas al mediano y largo plazo. Se especializa en operaciones que van orientadas a financiar inversiones que van a servir para un largo plazo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se hagan operaciones que duren un día, o compras o ventas,
O sea, en realidad el mercado de capitales va orientado a operaciones que sirven para financiar inversiones o inmovilizaciones de mediano y largo plazo, ¿no? Y como decíamos, hay una relación directa entre emisor y el emisor, que es el que emite el papel y es el futuro deudor, y el inversor que compra el papel, que es el acreedor. Bien, su característica, la especialización a mediano y largo plazo, a diferencia, que es una de las diferencias con el sistema financiero. Cuando hablamos de mercado de capitales, aquí el marco legal está dado por la ley 26.831 del año 2012. Y acá la ley habla de mercado, habla de ámbito, ¿no? Yo quiero destacar la palabra ámbito. Siempre que hablamos de mercado, ustedes saben por economía que decimos que el mercado es el lugar de encuentro de la oferta y la demanda. Acá es muy importante tener en cuenta eso. No hablamos de lugar, sino que hablamos de ámbito, porque es un espacio, un lugar tanto físico como virtual, ¿eh? Por mercado entendemos un ámbito donde se encuentra la oferta y la demanda, ¿eh? Y que está regulado, cualquiera sea la institución que participe, ya vamos a ver cuáles son, está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Y aquí aparece la estructura del mercado de capitales en la Argentina. A la cabeza de todo está la Comisión Nacional de Valores, ¿eh? Una entidad técnica que preside, regula, controla todo el funcionamiento. O sea, en realidad tiene el control a tiempo real de todas las operaciones del mercado, ¿no? Y tiene como dos grandes ámbitos la Comisión Nacional de Valores, lo que llamamos el ámbito bursátil y el ámbito extrabursátil. ¿Qué es lo bursátil? El ámbito bursátil es aquel que está controlado por un tipo especial de entidad que se llaman las bolsas. Las bolsas, ¿eh? Y que ya vamos a ver que las bolsas son entidades de control, esencialmente contable. Bolsas, ¿eh? Son las que generan el marco de control de todas las operaciones, ¿eh? Es decir, un control más a diario. Es una auditoría. Las bolsas son instituciones, ojo por favor, esto es fundamental que lo sepan, y de pregunta de examen, las bolsas son entidades de control de todas las operaciones, control en el sentido contable, de auditoría, a priori, antes que se realicen las operaciones, ver que estén dadas las condiciones, durante las operaciones, concomitantes, y control a posteriori. Entonces, el ámbito bursátil es porque tiene una supervisión operativa de las bolsas. Y luego tenemos un ámbito extrabursátil. Extrabursátil, ¿por qué? Porque allí participan solo grandes bancos autorizados por la Comisión Nacional de Valores. En el ámbito extrabursátil, en realidad, es algo muy especial de la Argentina, donde la Comisión Nacional de Valores autorizó a algunos grandes bancos a operar, a hacer oferta pública de títulos valores, o sea, a operar en el mercado de capitales. En el ámbito extrabursátil no hay agentes, no hay corredores, sino que se trata simplemente de operaciones que son transadas, que son arregladas entre computadoras. ¿Me explico hasta acá? Entonces, estamos en el ámbito extrabursátil, pertenece a grandes bancos y las transacciones se realizan entre computadoras, ¿no? Simplemente, ¿eh? ¿Y quién opera? Bueno, del mercado extrabursátil, el MAE, que se llama Mercado Abierto Electrónico. Mercado Abierto Electrónico, que es donde el ámbito absolutamente, enteramente virtual de computadoras, donde se realizan las operaciones. Y Argenclear, que es una compañía de clearing, que quiere decir de compensación de saldos típicamente al fin del día, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Sigamos un poquitito más. ¿Cuál es el ámbito bursátil? Bueno, el que está dentro de las bolsas, ¿eh?
las bolsas, ya vamos a ver, es una entidad de control, típicamente control contable y de auditoría. Y ahí tenemos entonces las distintas entidades, las bolsas en sí, como es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. De cada bolsa hay mercados. Una bolsa puede tener varios mercados. ¿Qué es un mercado? Ojo, ya lo dijimos, mercado ámbito físico o virtual, donde se transan operaciones. El mercado más importante de la Argentina es el Merval, que además también es un índice, es el Mercado de Valores de Buenos Aires. En realidad, el Merval es el recinto, el Merval es un ámbito físico, y aparecen videos de esto. Perdón, si se corta les pido que sigamos 15 minutos más porque me interesa redondear este tema, y después terminamos la bolilla en la próxima clase. Pero el Merval es un ámbito físico y también es un ámbito virtual. Hay operaciones que se pueden transar físicamente en el recinto y que aparecen a veces en la televisión y otras que se pueden realizar a nivel virtual. Dentro de esta línea del mercado de Buenos Aires, la Bolsa de Buenos Aires, el mercado de Buenos Aires, hay agentes de bolsa. Los agentes de bolsa son agentes y sociedades de bolsa. Los agentes de bolsa son
Las bolsas del interior es lo mismo, o sea, también son entidades de control que tienen un ámbito de aplicación para una zona, como es, por ejemplo, típicamente la bolsa confederada del NEA, que está localizada en Corrientes, que la bolsa del Chaco, que concretamente son bolsas, autorizan, controlan, pero en realidad operan, nuestras bolsas del interior operan típicamente sobre el mercado, sobre el Merval. O sea, están vinculadas al Merval, y tienen una función de control en las operaciones que se vayan a realizar en el Merval. No sé si me explico, pero ustedes tienen que saber entonces que hasta ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los miembros? A ver, acá hay una pregunta, me parece. Vamos a revisar una pregunta. A ver. Puede comenzar desde los agentes. Excelente, en este repasito no llegamos a los agentes. Vale, así que vamos a los agentes. ¿Cuáles son los miembros, justamente? Los miembros son la Comisión Nacional de Valores, las bolsas como gran entidad de auditoría y control, y luego los agentes, los llamamos agentes de bolsa, que en realidad son de dos tipos. El agente propiamente dicho, que es una persona física, que tiene una serie de requisitos de formación profesional y de capital mínimo, con el cual garantizar todas las operaciones. Ese capital mínimo no es menos de 5 millones de dólares. El agente de bolsa propiamente dicho es el broker, es el que junta las partes. El comisionista vive de esa función de comisión, por una comisión a cambio de juntar al inversor con el deudor que está emitiendo títulos. ¿Se entiende esta figura del agente de bolsa? Es el comisionista o corredor, también en otros países se lo llama corredor bursátil. Es lo mismo, es un agente de bolsa, es un comisionista. También en la Argentina existen las llamadas sociedades de bolsa. Sociedades de bolsa son sociedades anónimas que cumplen el rol de agente. O sea, son sociedades de bolsa, son sociedades anónimas que hacen de agente. No es una persona física, sino jurídica. O sea, cuando el agente de bolsa es persona física, es el agente clásico, típico, técnicamente conocido como tal. Cuando es una persona jurídica, se llama sociedad de bolsa. ¿Estamos hasta acá? Profesor, disculpe, ¿estas sociedades de bolsa pueden ser las sociedades de garantía recíproca? Muy linda pregunta, muy buena pregunta. La respuesta es no. No, es otra cosa. Ya vamos a ver, no. La sociedad de bolsa es una sociedad anónima, que tiene autorización de la Comisión Nacional de Valores para hacer de comisionista, o sea, juntar las partes y ayudarlas a realizar una operación. También, ojo, la sociedad de bolsa tiene una exigencia de capital mínimo equivalente a la de un banco. Y responde, ¿qué quiere decir eso? Digamos que estamos hablando de requerimientos de capital del orden de los 7 millones de dólares. O sea, no es cualquiera. La sociedad de garantía recíproca es una figura muy importante para las pymes, pero es otra cosa. Ya vamos a verlo. ¿Estamos hasta acá? Y acá estamos, que en Buenos Aires tenemos la Bolsa de Comercio de Buenos Aires junto con el Mercado de Valores de Buenos Aires, los agentes de bolsa, que son las personas físicas y también las sociedades de bolsa, que son los que realizan las operaciones, los que juntan las partes y realizan las operaciones, a veces en el lugar físico del mercado y a veces en el entorno virtual del Mercado de Valores de Buenos Aires. Luego tenemos otra figura que son los bancos de valores. El banco de valores se llama banco de valores el que realiza compensaciones. A ver, porque las operaciones se transan entre particulares, pero presentados por un agente. Y al final del día, ese agente que presenta las operaciones tiene
la suma de débitos y créditos tiene saldos a compensar. ¿Quién se ocupa de esas compensaciones? El banco de valores. Banco de valores. Es la caja de clearing. Lo que hablábamos en el mercado extrabursátil de Argenclear, acá se llama banco de valores, que no es un banco, es un agente de compensación, clearing, compensación de las cuentas entre los agentes de bolsa, ¿no? Al fin del día, al fin de operaciones. ¿Estamos? Tenemos otro rol, otra función, otra entidad también son las bolsas del interior, que como ya dijimos, típicamente la bolsa del Chaco, la bolsa confederada del NEA, que opera en Corrientes. Muchos de los socios de la bolsa confederada del NEA son empresarios del Chaco, pero operan en Corrientes. La cuestión es que, bueno, estas bolsas tienen un rol de auditoría y control, pero operan sobre el mercado de Buenos Aires. O sea, su ámbito de acción es un ámbito geográfico limitado, ¿no? ¿Está? Y luego tenemos otra entidad, otra institución, otra entidad muy, muy importante, que es la llamada caja de valores. La caja de valores. ¿Me van siguiendo? Caja de valores. ¿Se entiende? Caja de valores. La caja de valores es la que custodia la caja de valores es la que custodia todos los títulos y acciones que se están operando en el mercado. Por favor, ¿se entiende esto? Un rol muy, muy importante. O sea, cuando se compran y venden acciones o títulos, no es que la gente va con su papel, tengo 1000 acciones de Molino y llevo ahí los 1000 cartones y se lo entrego a la gente y la gente se lo entrega